Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de alguien que os va a encantar, con una vida totalmente novelesca. Hace poco, una galería en Madrid, ¿tengo el flequillo? Si me veis esto hinchado, sigo con el flemón tomando antibiótico, que no sé si me sienta peor el antibiótico o el flemón, pero feliz de estar contando estas cosas que me encantan. Mirad, Ana Mendieta es un personaje que el artista que os voy a hablar, muy interesante, un artista muy interesante, pero tengo que hacer un esfuerzo porque sintetizar, porque resulta que si os cuento su obra, no os cuento su vida, y si os cuento su vida, no os cuento su obra. Y las dos cosas me interesan porque la una sin la otra no se puede entender. Y entre otras porque se la carga su marido. Y bueno, no me hagáis caso, que aquí estoy yo con las especulaciones. Pero vamos a hablar de lo maravilloso artista que es y después hablamos de otras cosas, ¿vale? Bueno, Ana Mendieta, la obra de Ana Mendieta, ahora la pondré en el blog, es excepcional y como os dije el otro día, estoy yo aquí con la chuleta, que soy una inútil. Como os dije el otro día cuando hablé de Lanart, os dije que tenía que hablar de dos personajes que exactamente no eran de Lanart, que utilizaron el arte de la tierra, bueno, y el otro todavía menos, que era Ana Mendieta y Gordon Matta Clark. Ambos interesantísimos, difícilmente clasificables. Mirad, Borja Villel, el de... está leyendo artículos del Reina Sofía y tal. El director dice que Ana Mendieta es un artista imprescindible, excepcional, pero que ella explota tarde. Ella nace en el 48 y emerge... Voy a hacer una pequeña síntesis. Emerge en una época donde hay como una especie de choque de capas tectónicas, porque ella emerge como mediados de los 70 y primero 80, por decirlo de alguna forma, y muere en el 85-86, con lo cual aquí te pillo, aquí te mato. Entonces, en esa época hay como un choque de capas tectónicas que es Donald Judd, se escribe Donald Hood con dos D, que es un minimal. Los minimal están de moda, pero están también ya de capa caída. Y después el Julian Schnabel. Bueno, algún día hablaremos de este tema, ¿no? Bueno, pero ella es cubana, emigrada de mala manera a Estados Unidos, y entonces es como entre hombre blanco norteamericano y tal, y encima de eso hace mucha performance y mucho arte, por si dijéramos estridente, ¿no? Y entonces como que, en fin, ella iba más. O sea, ella es una artista que, bueno, la mires donde la mires, te deja sorprendida. Y de eso quiero hablar. Ya os lo he ubicado espacio-temporalmente. Bueno, ella he de deciros que utiliza vamos a ver, ella hace un tipo de arte crudo, por decirlo. Mirad, podría estar hablando horas, no días sobre ella. Yo la conozco cuando llego a Bellas Artes en el año 2000 y tengo que hablar sobre ella en ese momento. Entonces, para mí fue un choque. No os podía imaginar, después de estar 5 años en Altea, en la Facultad de Bellas Artes, todas mis compañeras la imitaban. Hacían performances desnudas con sangre. Y yo, ¡buah! Y yo decía, no sé, Ana Mendieta, pero vamos, mis compañeras la adoraban de tal manera que eran 5 años de Ana Mendieta. ¡Oh! Porque imitadores. Ya sabéis que la sensibilidad de una época no es casual, ya no es que fuera Ana Mendieta, es que ellas estaban próximos, aunque habían nacido después, sentían, ¿no?, un poquito ese desarraigo, etcétera, reivindicaban a través de determinadas cosas, determinadas emociones. Pero bueno, no quiero entretenerme, que si no, los árboles no nos dejan ver el bosque. Bueno, he de deciros que las feministas la han tomado como... Esperad un segundo, porque creo que estoy haciendo... Es que mi ordenador es un ordenador chino barato y va a su bola. Entonces tengo el nombre de las piezas y si no lo leo no puedo decir porque no me acuerdo de todas las cosas. Tengo la cámara delante y ya, más difícil todavía. Bueno, ella utiliza... ella hace performance, hace filmaciones y utiliza elementos como la tierra, la sangre, el agua, el fuego, y expone su trabajo a través de fotografías, películas, etc. Su obra me la conozco, vamos, porque os voy a decir una cosa. Cuando yo llegué a la facultad, ay, aunque digan que es muy desconocida, efectivamente, nosotros estábamos en una facultad de arte, pero nosotros, Ana Mendieta era como San Mateo, San Marcos, San Luque y San Juan. Entrábamos allí y teníamos que saber de ella, lo cual me parece estupendísimo, porque
no es que Rubens no sea interesante, no sea tal, es que estamos hablando de lo que ocurre ahora, aquí, y que todo el mundo, tanto renacimiento, tanto barroco, está muy bien, porque tenemos una tradición que cuanto más sepamos, mejor. Yo eso lo reivindico, pero el siglo XX, ¿qué pasa? Que la gente no sabe qué pasa en el siglo XX. De hecho, yo veo artistas como Tracy Emin en Inglaterra, bueno, que es heredera de Ana Mendieta, es una influencia total, que la viola en una tienda de campaña y que coge y borda la historia en esa tienda de campaña y después le compran esa pieza y después el coleccionista se le incendia el lugar donde la tenía, nos quedamos sin pieza. Pero quiero decir, Tracy Emin ha hecho muchísimas más cosas, aunque se haya perdido esa pieza inicial de cuando era jovencita, en donde cuenta la violación. Bueno, os voy a decir una frase de la hermana, por eso quería el ratón. Dice, ellas se van, vamos a ver una cosa, los padres, vamos a situarnos, ocurre la Revolución Cubana, que no sé si en el año 57, ya sabéis que, vamos a ver una cosa, Estados Unidos en el siglo XIX, final del siglo XIX, es una potencia, pero tiene el problema de los indios, entonces por eso no sale fuera el puño de hierro, guante de seda, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, lo que hace es, en el siglo XIX, final del siglo XIX, anexarse lo que son las colonias. Entonces, ¿qué hace? Pues Cuba, México, la medio tal. Entonces, pues Cuba, pues ya sabéis la historia del Maine, para los españoles era muy doloroso, fue muy humillante lo que ocurrió allí, no es que sea la metrópoli, la colonia, etcétera, etcétera, es que lo hicieron de una forma un tanto chabacana, burda, para encima aparecer allí como unos tontos. Bueno, fue humillante, pero en fin, pasó a ser parte de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Yo ahí no entro ni salgo. Entonces, bueno, pues había una serie de familias que tenían el ron, etcétera, etcétera. Y entonces hay una revolución en 1957. Hawái le pasó 3/4 de mismo y México pues se quedaron con Texas. Los de Texas dicen que cuando el Trump dice que se vayan a su tierra, dicen, pues si nosotros hemos nacido en la nuestra, son ellos los que se anexaron. En fin, pero no entro a valorar eso. Lo que quiero deciros es que cuando la Revolución Cubana, pues estas personas, el padre es un abogado muy importante, metido en política, él es partidario de ir contra Batista y es partidario de la Revolución Cubana en un momento, el padre de Ana Mendieta, pero son muy católicos y entonces en un momento dado se descuelga bueno, y lo meten en la cárcel 20 años. Entonces hay una operación que se llama Operación Peter Pan y entonces estas niñas salen, ella y su hermana Raquelín, me hace mucha gracia lo de Raquelín, salen de Cuba y se van hacia California y luego hacia Iowa. Entonces lo ponen como si dijéramos en un lugar religioso, católico, pero que son como una especie de reformatorio donde hay niñas que son muy problemáticas. Entonces esas niñas tan pequeñitas están sin su mamá y sin su papá, con 12 añitos, con niñas muy, muy problemáticas, con ataques físicos, niñas que han, pues yo qué sé, pues niñas delincuentes, por decirlo de alguna forma. Y estas dos niñas, que su mamá era una profesora que era química y su padre era un abogado de, o sea, clase media alta, Cuba, etcétera, de pronto se encuentran allí como wow. Entonces tienen unos traumas horrorosos, aparte del desarraigo y aparte de que estamos hablando de Estados Unidos, finales de los 50, principios de los 60, donde los cubanos son una minoría, son hispanos, etcétera, etcétera, y donde hay muchos conflictos todavía por la lucha de los derechos civiles, los reconocimientos de las minorías, etcétera, etcétera. O sea, como un poco individuos de segunda categoría, que yo no entro en valorar, ¿no? Bueno, pero estas personas son... Ella cuenta, su hermana Raquel dice, nunca, voy a leer una frase, nunca me sorprendió nada de lo que hizo. Dice, siempre fue muy dramática, incluso de niña le gustaba expandir los límites, provocar a la gente, impactando un poco. Así era ella, lo disfrutaba bastante. Cuando la gente enloquecía en ocasiones, ella se reía de la situación. Mira, hay un corto entre ella y su hermana. Las dos, ¿sabéis lo que hacen estas niñas? Que son niñas educaditas, que de pronto se ven en un internado católico rodeado de niñas conflictivas, delincuentes, pues para luchar contra ese desarraigo, ya están en Iowa. Porque han ido por muchísimas casas de acogida hasta llegar a ese... Son jovencitas, sus padres no se han muerto, están vivos, pero el padre la han encarcelado y la madre no puede salir de la isla. Entonces, lo que hacen, ellas siguen manteniéndose en contacto con su madre, con postalitas, que recortan y tal. Entonces, lo que hacen es refugiarse en la pintura, las dos se dedican a dibujar y pintar. Algún día os contaré la historia de Walt Disney, que el padre le pegaba paliza, era un chico adoptado, igual, hijo de hispano. Entonces, madre mía, me van a matar la Fundación Disney, me denunciará. Entonces, ¿qué pasa? Se refugian en el arte, porque el arte ya sabéis que es catártico, ¿no? Entonces, ella dice, después con el paso de los años, ella se va
a la universidad y después hace un máster en Iowa. Es una alumna prominente desde el primer día, está haciendo cosas con un profesor, ahora lo cuento, alemán, y este profesor ve en ella el talento que tiene, es un profesor que es de vídeo y también hace muchísimos performance, y entonces lo ve que es una chica que está dañada por todo lo que le está sucediendo, y entonces le dice, venga, no conozca el límite, expresa lo que siente, y entonces ella entra con la santería, entra a hacer silueta, estudia el cuerpo de la mujer como erotismo, pero también como violación, como violencia. Y entonces hace unas indagaciones en las que es ella el referente, ella es la que se fotografía, la que se llena de sangre, la que se llena de flores, la que se llena de hierba, la que se coloca encima de una piedra que es una tumba, se mete en una tumba, en una piedra también en Oaxaca, en México, en fin. Voy a contarlo porque si no, mis síntesis son tan largas que al final no cuento las cosas. Bueno, ella hace junto a su hermana en un vídeo en 1973 un charco de sangre. Eso lo imitaron en mi facultad y tuvimos un problema. Hacen un charco de sangre con sangre de cerdo, ¿no? Y filman a ver lo que la gente hace, ¿no? Y entonces la gente pasan y son indiferentes ante ese charco de sangre. No saben si es un animal o una persona, pero pasan y pasan de largo. Y sangre de cerdo, por supuesto, no mata a nadie. Y que ha vertido fuera de su apartamento, ¿no? Y entonces algunas personas lo miran, pero la mayoría lo rodean o lo ignoran. Y entonces ella lo que hace es una reflexión, es muy jovencita, hay otro que coge y simplemente lo limpia. De ese experimento que hace jovencita es para demostrar una reflexión acerca de lo ajeno y lo indiferentes que somos ante la violencia de los demás, porque esa sangre podía haber sido de una persona, ¿no? El talento de Mendieta nunca es reconocido. Mirar, ha tardado muchísimos años en que se le reconozca. Muere en 1985, cae desde un piso 35 o 37 a los 36 años. Su esposo Carl André, que es un artista minimal muy intelectualizado, que ya está de capa caída, es acusado de haberla lanzado por la ventana en el apartamento 34 en el Greenville Village. Pero después se asesora de buenos abogados, entonces su abogado rechaza el jurado popular, para que no haya mujeres, etcétera, y se asesora de buenísimos abogados que además se los paga uno de ellos, una fundación que tenía muchísimas obras suyas de gente muy rica en Nueva York, y Fran Stella, que paga su fianza. Fran Stella es un escultor famosísimo y está muy protegido, mientras que por el lado de Ana Mendieta pues tiene un abogado más flojo, en fin. Es casi que es un linchamiento. Ella era la víctima y casi que la linchan, ¿no? Porque es una mujer hispana, en fin. No quiero entrar en eso, que si no... por su situación de inmigrante, ella se siente fuera de lugar, siente mucho desarraigo. Es una nena de 12 años cuando llega a Estados Unidos en los 60. Tiene el trauma de haber sido separada de su Cuba natal, y entonces el arte lo que le sirve es para reivindicar. Ella tiene dudas de su identidad, ¿no? Y entonces el arte lo que le sirve es para reivindicar quién es, por qué está ahí, en qué situación ha quedado, porque... Aparte de todo, he de deciros que muchos de estos cubanos que llegan a Estados Unidos pasan muchísimas tristezas, muchísimas penurias, no tanto económicas como emocionales. De pronto, y más una niña pequeñita, tener que enfrentarse contra un sistema totalmente ajeno a ellos, donde los cubanos ya sabéis que son muy emocionales, muy cariñosos, bueno, y son muy buenos artistas, es una potencia de arte, antes y ahora Cuba. Bueno, lo que refleja en su obra son temas que superan los límites de lo exótico, los límites étnicos, sexuales, religiosos, políticos. Anima a los espectadores a que interactúen en su performance. Yo qué sé, otras veces se pone barba, y sobre todo lo que quiere reivindicar, estamos en los 60, es el tema de género, por favor. Ahora nos parece algo como más normal porque hay una sensibilidad más receptiva hacia estos temas. Yo fui feminista cuando era adolescente en el Front de Alliberament de la Dona, pero yo notaba que éramos unas pijas, ¿no? Porque había gente que era partidaria de la lucha de clases, otras con el tema sexual, homosexual, etcétera, etcétera. Entonces estábamos poco cohesionadas. Ya sabéis que el movimiento feminista ha tenido como
muchísimas vertientes, ramificaciones. En esta época se estaba iniciando y a ella la han tomado desde un inicio como estandarte, pero ella era algo más que todo eso. Ella busca, hay un factor humano que echa muchísimo de menos en Estados Unidos. Ella es de una familia de clase media alta que nace el 18 de noviembre de 1948 y su padre Ignacio, como he dicho, es un abogado que tiene un despacho de abogados en la capital que funciona muy bien y que en un momento dado se adhiere a Fidel Castro. Su padre es una química y da clases de química. Entonces de pronto tener que abandonar todo eso y estar en un país como Estados Unidos como una niña huérfana con chicas conflictivas, pues es algo desastroso. Pero bueno, es una operación Peter Pan que llevan los católicos para que pongan a sus hijos y se los lleven a Estados Unidos. Es de buena intención, está plagado el infierno, ya lo dice el refrán. Todo esto es al inicio del régimen castrista. Yo digo, el régimen castrista creo que es del 57 cuando nazco yo. y bueno, y esto ocurre en los 60, creo. Ella tiene 12 años y su hermana Raquelín en principio tiene casa de acogida en Florida y después las desplazan a Iowa, una especie de reformatorio con chicas problemáticas. Después ella como despunta a la Universidad de Iowa y su maestro es Hans Breder, con el que realiza muchísimos vídeos y es el que le estimula a que saque fuera lo que tiene, esa rabia que tiene contenida y que no se preocupa de la frontera artística, que lo que ella tiene que expresar es totalmente nuevo y novedoso. Es una preciosidad. Ya veréis la obra que puedo. Mendieta adopta las maneras, añade un sello propio y mezcla una obra donde hay body art, land art, pero todo esto, os voy a decir una cosa, todo esto todavía no ha emergido, es una sensibilidad que está ahí, el body art todavía es más tardía. Y bueno, ella utiliza películas Super 8, fotografía, y su soporte es su cuerpo, el que está continuamente fotografiando. En 1973, mientras estudia, resulta que en el campus de la universidad, por supuesto, estudia con becas, porque ella es una niña pobre que se ha criado ahí de mala manera en Estados Unidos. Entonces hay una violación a una chica que está estudiando enfermería, que se llama Sarah Ann Otten, y entonces es una violación espantosa. La violan con un palo, bueno, no quiero describirlo, es muy desagradable. Entonces ella es una jovencita, se impacta y entonces hace una performance sobre esa violación en desnuda, rodea su cuerpo de sangre y tiene espectadores. Entonces hace una afirmación en 1973 que son escenas violentas y controvertidas. Hace una escena de violación, pero es que ella le impacta todo lo que ocurre, entonces lo hace con muchísima crudeza. Y entonces ella revuelve todo su apartamento, lo llena de sangre y entonces se ata a una mesa para recrear los acontecimientos como ocurre, porque le ocurre ahí al lado a una persona como ella, una chica que está estudiando en la universidad, muy jovencita, y bueno, invita al público a que interactúe con esa escena del crimen, y bueno, todo el mundo se queda impactado. La película es impactante, y los espectadores se quedan como ¡wow! Y aún hay fotografías, mirad, toda su obra está siendo... de hecho, ha habido una exposición en febrero de una galería hecha por su sobrina y su hermana, que son los receptores de toda tal. Y hay un fetichismo tremendo con la obra de esta mujer, porque es una artista excepcional que es maltratada incluso cuando se juzga a su marido sobre el asesinato que ha hecho. O sea, se le trata como una loca depresiva cuando no era nada de eso. Simplemente lo que hace está totalmente intelectualizado. Ha pasado, aunque es una cosa violenta, pasa por el filtro intelectual y está desarrollado, etcétera. Hay escritura y ella la invitan, expone en Roma, tiene beca en Roma, es una persona emergente que está yendo a mal. Lo que pasa que, bueno, muere muy joven. Todo lo que hace es inteligente, desgarrador, emotivo. Yo qué sé. Después hace siluetas. Entre 1975 y principios de los 80, no sé si hay 100 o 200, y todo eso lo hace con figuras esculpidas en barro, hechas con elementos como el césped, las flores, las ramas. Ella pone su cuerpo desnudo donde crecen flores y incorpora temas como la sexualidad, la feminidad, la creación.
ella es en la pieza, en 1973, la silueta, hay una silueta famosa. Toda su obra, ya digo, que es cotizadísima, porque hay muchísimo morbo. Después hay una que está recostada sobre una piedra en Oaxaca, en México, que es una de sus más famosas. Ella se coloca también en el hueco de una tumba, de una muerta, y se coloca flores blancas sobre su cuerpo. Hay unas 200 piezas sobre esta serie de siluetas famosísima, que es de la década de los 60 y principios de los 80. Lo hace a finales de los 60. Ya la creación de mi silueta es como... recoge como la tierra natal y su nuevo hogar. Ella está reivindicándose a sí misma. Yo soy eso y algo más. Y la cultura que vive en mí. Después se muda a Nueva York y ahí es donde conoce a André, que es su marido. Que es, bueno, ahí en Nueva York conoce a muchísimos artistas. Cuando terminan Iowa y hace su máster, ella está trabajando ya en su obra. Y entonces él es la antítesis, entonces se atraen, pero se casan en Roma porque ella tiene una beca americana en Roma, pero se llevan fatal y estaban divorciándose. Beben muchísimo, de deciros los dos. Se casan a pesar de tener... Él es la antítesis porque es minimal, los minimal son intelectualizados y ella es pura pasión. Y de pronto, bueno, pues de ella aparece, tiene un apartamento en el que él dice que llega y de pronto está la ventana abierta, que están discutiendo, pero el hecho real es que él está lleno de arañazos por la cara y hay testigos bajos que oyen, no, por favor, y él dice que no, que él cuando llega ella ya no está. Entonces acusado de homicidio en segundo grado. Entonces pide a su abogado que sea un juez y entonces, bueno, lo que se juzga es que es un hombre anglosajón, intelectualizado, con una obra brillante que ya está. Lo que estaban discutiendo es que él decía que era más que ella. Artísticamente, cuando en ese momento ella es más que él, porque ella ha explotado y va en ascenso, mientras que él va en descenso. Entonces dice que él se siente como Diego Rivera y Frida Kahlo. Él tiene un ego que es... están discutiendo y llegan a las manos y él dice que no, que ella se ha debido suicidar o se ha debido... Y entonces su abogado lo que hacen es presentar ante el jurado el que es una mujer trastornada, depresiva y que bueno, que él no tiene nada que ver. Pero su abogado, que son muy buenos, apelan a las dudas razonables. Y él sale de rositas, no pasa nada. Y bueno, espero que os haya gustado. Mañana vuelvo al siglo XVII. That's all. Ana Mendieta es fantástica.